Muy buenas tardes, querida audiencia de Ovalema por Conexión Radio. Hoy es un día complicado, hoy es un día de reflexión, de análisis y por sobre todo es un día de mucho compromiso. Hoy se recuerda, se conmemora, se homenajea, se reflexiona sobre lo que es la violencia hacia los niños y niñas. Hoy nosotros nos queremos adherir desde este espacio de ustedes, que es de ustedes, ¿verdad? A este día, dedicándole este programa a ese tema. Vamos a tocar las dos primeras entrevistas van a ser con personas que están muy involucradas, que conocen mucho del tema, de las normativas vigentes en cuanto a lo que es la lucha contra el abuso infantil, el lazo verde. Lastimosamente, muchas veces en este país, que se caracteriza más por discursos, que se caracteriza más por justamente por lazos verdes, por luces en las instituciones, hombre, cuántoía, hasta ahí llega la historia, pero cuando se habla de hechos, estamos demasiado lejos todavía. Justamente el día de hoy recordamos y me da todo escalofrío cuando recordamos a Felicita, una nena como puede ser, yo tengo una nena de esa edad más o menos, ¿verdad? Que salió a vender mandarinas y fue ultrajada vilmente, fue asesinada en manos de un abusador, entre comillas, que en el Cerro Yaguarón. De ahí nace el Día Nacional de la Lucha contra el Abuso Infantil. Algo tan terrible como eso que le pasó a esta nena, que queda en el corazón de muchos paraguayos, el nombre de Felicita, y debe ser grabado, pero con compromiso, con un alto compromiso, porque todos somos responsables. Cuando miramos a otro lado, tenemos ahora Fono Ayuda 147, el 911 de la Policía Nacional, la CODENI de tu municipio, la Fiscalía, la comisaría más cercana. Pero ¿qué pasa? Hoy justamente esta mañana estuve hablando con unas personas que estaban denunciando un tema y me dicen, pero Perla, nosotros llamamos a todos lados, hicimos todo. Y nos van pasando la pelota. Llamamos a X institución y nos dicen, no, eso llama al otro porque el otro. Llamamos al otro, no llama al otro porque nosotros ya nos hicimos cargo, ya pasó a otro sector. Y así va pasando la pelota hasta que frena en la fiscalía. Y ahí está la fiscalía. Y sigue ahí. Y los resultados, y el mientras tanto, esa niña, ese niño, porque nosotros tendríamos que velar todos con medidas inmediatas, con acciones inmediatas para cesar la violencia que se está ejerciendo de una forma o de otra. Me decía otra persona, no, pero no le llegó a hacer mucho porque con la mano nomás le abusó, le toqueteó y ahí ya está. ¿Y el daño que sufrió esa criatura? Tiene que haber, como me decía ella, ¿verdad? Dentro de tiene que haber una consumación para que haya abuso. ¿Qué es lo que pasa en Paraguay? ¿Por qué los números de abusos sexuales en niños son tan altos? ¿Qué nos pasa como sociedad? Yo pienso que hoy más que un día, y aplaudo, justamente he visto una de las escuelas, la escuela Doctor Francia, la que está al costado de la Plaza de Armas, salió con sus niños a caminar en la plaza, hicieron carteles para que las niñas sepan y entiendan cuáles son sus derechos, hasta dónde puede llegar una persona
a pasar el límite de lo que es su dignidad, su integridad, que ellos desde pequeños, desde pequeñas deben aprender. Pero más que aprender a cuidarse, no deberíamos enfocarnos también en los agresores. ¿Qué tipo de personas tenemos circulando en nuestra sociedad? ¿Por qué tienen que vivir con miedo? ¿Por qué tenemos que vivir con miedo las madres para que a nuestros niños no les pase eso? Tenemos que empezar también a enfocarnos qué clase de hombres y mujeres estamos lanzando a la sociedad, a la comunidad. ¿Por qué tenemos que vivir con el Jesús en la boca, que no podemos dejarle a nuestra hija que vaya media cuadra al almacén porque no sabemos con quién se va a encontrar o qué le puede pasar? Por eso hoy recordamos a Felicita. Hoy se recuerda el día de la lucha contra el abuso infantil, porque tuvo que pasar una muerte así. Tuvimos un caso terrible de una nena también indígena que fue abusada en un salón en Asunción, que fue destrozada. O sea, casos hay por montones y asusta. Hace muy poco estuvimos también en compañía de dos defensoras, una de la ciudad de José Augusto Saldívar y otra de Encarnación, y ambas coincidían en que uno de los delitos con mayor cantidad, con mayor frecuencia que se da es el abuso en niños. Abuso sexual, abuso en cuanto a castigo físico, abuso de todas las formas. De hecho, ya el mismo Estado abusa al no procurar una educación gratuita y de calidad cuando los niños tienen que recurrir a recursos de amparo para ser atendidos y salvar su vida. De hecho, el mismo Estado comete esa clase de abuso. Pero nosotros como gente adulta, como gente mayor de edad, debemos procurar el bienestar de esos niños. El bien superior es el niño, el bienestar de esa criatura. Y somos todos responsables, como dice el eslogan que acompaña esta campaña, desde el profesor cuando llega a la escuela, el profesor. Por eso siempre yo digo que el maestro, el docente es fundamental en la vida de cualquier niño. Puede dejar huellas profundas y positivas si es que se involucra, si es que pregunta, si es que está atento a lo que acontece. Como docente me tocó vivir casos de este tipo y sé de lo que estoy hablando. El médico que atienda a ese niño, el vecino que escucha, todos somos responsables. Y a veces una denuncia a tiempo puede salvar una vida. Y de hecho, también las instituciones deben ser interpeladas en este momento, porque justamente lo que yo estoy contando, de que esta mañana me decía una persona, pasa como bola sin manija de uno a otro. Si la CODENI tomó intervención y eso ya llega a una instancia judicial, debe saber qué pasó. Interesarse, no es, bueno, le dejo, en realidad tendría que ser así, ¿verdad? La fiscalía tendría que funcionar sobre las ruedas, NAMBRE tendría que ser eficiencia, MMT, no tendría que hacer falta que yo llame otra vez a preguntar, hicieron pico su trabajo, ya mamá, se fueron pico a verle cómo está la situación. Pero lastimosamente en un país como Paraguay no nos queda otra, tenemos únicamente que hacer eso. Tenemos únicamente que llamar y decirle, che, se fueron a verle, ¿cómo está la nena? ¿Qué otros requerimientos tiene? Ya estuvo acción social, por ahí si necesita ropa, necesita algo, algún tipo de asistencia también. Si es que el entorno es un entorno pobre. Entonces, el compromiso de las instituciones también es fundamental. Y me consta que el trabajo que hacen las defensoras que trabajan con niñez es realmente importantísimo, porque en el mayor, para no decir en todos los casos, tienen que manejar miserias, tienen que manejar situaciones a veces en las que ya no pueden más, y en ese trajín de tratar de solucionar, de buscar, yo creo que ellos a veces sienten la misma impotencia que yo y muchas personas sentimos cuando vemos que no podemos hacer un poco más por esos niños que llegan a nuestro
por esas historias de niños abusados que llegan hasta nosotros. Por eso hoy queremos hablar con una defensora también capísima. Ella es defensora de la niñez y de adolescencia de la ciudad de Asunción. Es la profesora abogada Adriana Marecos. Súper capa, trabaja muchísimo, conoce muchísimo del tema. Justamente queríamos tocar directamente con ella un tema muy espinoso, muy delicado, como es el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que es? Esta señora que me decía esta mañana, no, pero le pasó la mano normal, ¿eso es o no es abuso sexual? Para que justamente las mamás, las abuelas, las tías, las hermanas, las vecinas, todos los que están escuchando y van a escuchar Ovalema durante el transcurso de los días, hoy, 31 de mayo, en que hablamos y recordamos a Felicita y hacemos el compromiso de luchar contra el abuso infantil, porque eso es hoy no es un día de festejo, hoy es un día de compromiso. Queremos hablar con ella sobre eso, cuáles son las implicancias del abuso, que también se puede dar no solamente abuso sexual, o sí, como fue el sonado caso en Asunción, también el acoso escolar, la obligación de denunciar, la ley 6202/18, los derechos del niño, niña y adolescente, víctimas de abuso sexual. Eso queremos hablar con ella hoy. Muy buenas tardes, querida doctora, ¿cómo estás? Bienvenida a Ovalema, Conexión Radio Multimedia. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctora Adriana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Un gusto saludarle desde Asunción. Queremos hablar, Doc, sobre lo que es explicar, le estaba contando yo antes de que entres, hoy una señora me decía un caso, ¿verdad? Me contaba de un famoso, ese que la vecina siempre sabe, ¿verdad? De un caso, me dice, no, pero no llegó a abusar, tocó nomás a la nena así en sus partes íntimas, no llegó a consumar, decía ella. Por eso yo creo que es importante empezar con que vos nos cuentes qué es el abuso sexual en niños y adolescentes. Bueno, antes que nada, bueno, es un gusto para mí poder acompañarles esta tarde en esta jornada radial. Muchísimas gracias por la invitación. Comentarle un poco, bueno, mi nombre es Adriana Marecos, yo soy defensora de la niñez y la adolescencia de Asunción. Estamos justamente en el día de hoy, como ya señalaras, recordando este día tan importante que sirve justamente para alzar la voz por los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Este es un día en el cual se conmemora justamente la lucha en contra del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, recordando el caso de la niña Felicita, que había fallecido justamente en ese contexto de abuso sexual. Y justamente estamos trabajando desde todas las instituciones para poder colocar este tema y de esa manera también evidenciar la importancia de la lucha contra el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. La gente debe saber que los niños necesitan contar con todas las herramientas necesarias para poder protegerse contra este tipo de hechos. Y de ahí es que es muy importante que todas las políticas públicas que encamine el Estado sean intersectoriales y sobre todo se articule para que cada institución pueda brindar el apoyo que necesita ese niño, niña o adolescente, ya sea desde el sistema educativo, desde el sistema de salud, desde el sistema de justicia, también desde el sistema del sistema de protección, en este caso las CODEMIS, etcétera, que estabas mencionando. Y es muy importante recordar que en este caso el abuso sexual efectivamente está definido y la mayoría de las definiciones coinciden en que los abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes son prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de los órganos sexuales, masturbación frente al niño, violación, bueno, distintos tipos de utilización de la fuerza, amenaza, abuso de confianza, entre otras. Todo eso constituye abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y debemos, sobre todo, estar atentos a cualquier señal que nos pueda indicar que ese niño está siendo víctima de algún tipo de abuso. Recordar que nuestra Constitución Nacional, en ese sentido, nos impone no solamente a la familia, sino también a la sociedad y al Estado
la obligación de garantizar al niño el desarrollo armónico integral y la protección contra cualquier tipo de abuso, violencia, tráfico y explotación. Por eso es que es tan importante que hoy en día alcemos la voz ante estas circunstancias, sobre todo recordando cuáles son los canales de denuncia, es decir, que las personas tienen la obligación de denunciar. Sobre todo, hay una obligación especial que recae en los agentes de salud y sobre todo también en los agentes del sector educativo, que muchas veces son los que más tienen acceso a la información de lo que está ocurriendo con ese niño, niña, adolescente por el tiempo que transcurre el niño en el colegio, ¿ya? Entonces, hay una obligación especial de denunciar por parte del sistema de salud, que generalmente es el que recibe al niño cuando es víctima de alguna situación de abuso, y también sobre todo del sistema educativo que todo el tiempo está en contacto con ese niño. Doc, decía vos, hay una obligación de denunciar. De hecho, yo creo que en mi experiencia veo mucho, hay compromiso de parte de los médicos, de parte de los docentes, se preocupan y se ocupan inclusive. Pero, ¿sabes dónde yo veo que hay un divorcio? Algo que vos decías, ese trabajo interinstitucional. ¿Qué pasa cuando la CODENI, el médico denuncia y le llama, generalmente, el primer es llamar a la directora de la CODENI y le dice, ¿sabes qué? Esto está pasando. Bueno, la directora de la CODENI le llama a una defensora o llama a la fiscalía. Y llega la denuncia en la fiscalía. Pero, ¿qué pasa? Continúa, no hay medidas, salen ellos y dicen, por ejemplo, no, llamamos ya hasta a todos lados y no sabemos qué más vamos a hacer. Y sigue la situación de peligro de esa criatura dentro de la casa en cuestión donde está sufriendo abuso. ¿Qué queda por hacer en esos casos? Muy bien, me parece súper importante esto que estás señalando, sobre todo para que la gente tenga conocimiento de que hoy en día existe una ley muy importante. La ley 6202 es una ley que hoy en día está vigente desde el año 2018 y esta ley adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. ¿Qué pasa si hay una situación de abuso? Vamos a empezar por el canal de denuncia. ¿Quién tiene que tener conocimiento? Lo primero que vamos a suponer, si ese conocimiento llega a través de la escuela, llega a través del sistema de salud, lo primero que tiene que hacer ese agente de salud o ese educador es comunicarse con la fiscalía. ¿Por qué? Porque la fiscalía va a intervenir para la investigación de ese hecho punible. Sabemos que el abuso sexual es un hecho punible, es un hecho, es un delito que debe ser investigado y es por eso que en primer lugar tiene que comunicarse esto a la fiscalía. ¿Qué hace la fiscalía una vez que toma conocimiento? Debemos recordar que se tiene que llevar a cabo la inspección médica de ese niño, niña, adolescente, a fin de poder recabar las pruebas necesarias del abuso. Es decir, que se pueda verificar con ese médico forense, con el médico forense, cuál es la circunstancia en la que se encuentra ese niño, se puedan tomar las muestras que son sumamente importantes para poder recabar todas las pruebas necesarias que le van a servir al fiscal dentro de su investigación criminal. Por otra parte, sí hay que tener en cuenta también que el 80% de los casos de abuso sexual se producen dentro de la familia. Entonces, si es que sabemos que el hecho fue realizado por un padrastro, por ejemplo, o por el mismo padre, o por un tío, o por alguien de la familia, y el niño está siendo víctima de esa situación, el fiscal tiene la obligación de comunicar inmediatamente al defensor de la niñez y la adolescencia para que el defensor de la niñez y la adolescencia pueda adoptar una medida de urgencia. ¿Esto por qué? Porque a partir del artículo 5º, que fue modificado de nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia, el defensor de la niñez y la adolescencia hoy en día tiene la posibilidad de adoptar medidas de urgencia. Si es que este niño, por ejemplo, fue víctima de abuso por parte del padrastro y la madre, por ejemplo, consiente ese abuso, obviamente hay una necesidad de adoptar una medida de urgencia para que ese niño sea protegido por otro familiar. Si, por ejemplo, no es de esta manera, sino que es necesaria una exclusión, entonces el fiscal tiene que disponer la detención de esta persona que fue acusada por el hecho de abuso para que el niño esté protegido dentro de su domicilio. Entonces, hay circunstancias en las que evidentemente la situación de
de peligro debe constantemente ser evaluada. ¿Esto por qué? Porque efectivamente el artículo 4 de esta ley 6202 establece cuáles son los derechos de estos niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso. ¿Y cuáles son esos derechos? Bueno, primero tiene un derecho a un trato digno y comprensivo, es decir, a no ser víctima de ningún tipo de malos tratos en el marco de la investigación de este caso de abuso, ¿ya? El derecho a la protección contra cualquier tipo de discriminación, a ser informada de forma adecuada de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, el derecho a ser oído y a expresar sus opiniones, a que el niño pueda ser escuchado en esta situación, y sobre todo sumamente importante es el derecho a una asistencia eficaz por parte de todas las instituciones. Es decir, por ejemplo, que el chico pueda recibir un tratamiento psicológico de forma inmediata, que se respete su intimidad, que no se divulgue su información acerca de su persona, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque también tiene el derecho a ser protegido contra toda forma de revictimización, es decir, no por el hecho de que haya sido víctima de abuso sexual, su imagen tiene que estar corriendo por las redes, por ejemplo. Eso obviamente está prohibido conforme al artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia. También hay que evaluar de forma constante cualquier peligro que pueda correr como víctima del abuso sexual, ¿ya? Y inclusive hay que tener también en cuenta que esta ley 6202 establece incluso la posibilidad de una reparación económica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, debemos seguir caminando para trabajar respecto a estos casos de abuso sexual, ¿verdad? Pero muy importante es que todos los que trabajemos en un caso de abuso sexual sean personas, ya sea del sistema judicial, del sistema educativo, del sistema de salud, estemos interiorizados de estas normativas, sobre todo para evitar que el niño sea revictimizado nuevamente en un proceso, ¿verdad? Lo importante es que cada uno tome el papel que le corresponde. Por ejemplo, la fiscalía realice las investigaciones correspondientes en el momento oportuno con el médico forense, que el defensor, si es necesario, adopte una medida de urgencia para proteger a ese niño si es que la familia no le está protegiendo. Que exista un Esa psicólogo, función del defensor, doctora, en este caso, o sea, vuelvo al caso que conté, ¿verdad? En ese caso es el defensor, de repente si las personas denunciantes ven que no hay un resultado, es al defensor al que deben requerir esas protecciones entonces. Si ven que está, porque te dicen está la denuncia en fiscalía. A ver, vamos a aclarar. La persecución penal le corresponde a la fiscalía, es decir, si la persona no va presa, no hay una orden de detención, no se inició la investigación criminal, eso le corresponde a la fiscalía, al Ministerio Público. ¿Qué es lo que le corresponde al defensor? El defensor le corresponde, por ejemplo, iniciar una medida de protección si es que, por ejemplo, fueron los padres los que cometieron el hecho de abuso sexual contra el hijo. Entonces es necesario adoptar una medida de cuidado alternativo, por ejemplo, que el niño vaya con una abuela, un tío, una tía, alguien que pueda asumir su cuidado, ya que los padres fueron los que le vulneraron su derecho. Entonces, si es que el niño está desprotegido y necesita una medida de protección, allí es donde entra el defensor con la judicialización. ¿Por qué? Porque siempre que sea necesario separar al niño de su grupo familiar, se requiere una medida judicial. Esa medida judicial la solicita el defensor de la niñez ante el juzgado de la niñez y la adolescencia, si es que es necesario, ¿ya? Cuando, por ejemplo, el hecho no se produjo dentro del ambiente familiar, entonces no va a ser necesario una medida de protección si es que el niño ya fue protegido por sus propios padres. Por ejemplo, un hecho de abuso sexual que se cometiera, como dijo recién la compañera, porque fue al almacén. Por ejemplo, en el camino de la casa al almacén, estamos en una situación en donde los mismos padres hacen la denuncia, entonces allí no hay necesidad de iniciar ninguna medida de protección porque los padres ya lo están protegiendo al chico, ¿verdad? Ahora, si son los mismos progenitores los que cometieron el hecho de abuso sexual contra ese niño y el niño está en una situación de peligro y hay que remover a ese niño de la familia por una situación de vulnerabilidad, allí sí interviene el defensor de la niñez y la adolescencia iniciando la medida de protección correspondiente ante el juzgado de la niñez y la adolescencia.
¿sí? Hay que hacer una distinción cuando estamos ante un hecho que se produce dentro del ambiente familiar y otro que se produce fuera del ambiente familiar. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si es que el hecho fue cometido por un extraño y los padres son los que denuncian, los mismos padres tienen que garantizar que ese niño que fue víctima de abuso sexual pueda recibir la terapia psicológica que necesita para superar esa circunstancia vivida. Y la fiscalía va a ser la encargada de impulsar el proceso penal por abuso sexual en contra de la persona que perpetró ese hecho, ¿sí? Entonces allí tenemos bien diferenciada la función de cada uno de los órganos. El órgano, en este caso de la fiscalía, que se encarga específicamente de la persecución penal, y luego tenemos el órgano, en este caso la Defensoría de la Niñez, cuando se necesita iniciar una medida de protección para que ese niño pueda ser protegido en atención a que fue víctima de una situación de vulnerabilidad dentro de su propio entorno, cuando son los abusadores los propios padres, ¿sí? Sí, demasiado claro. ¿Cómo están los números hacia Asunción, ¿no? En este específico? De hecho, hace poco estaba el tema, no, ya no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de acoso escolar, te vamos a invitar para otra vez, pero en este específico abuso de menores, ¿cómo están los números Y estamos en tu con unas zona de cifras muy influencia? elevadas. En realidad aquí estamos recibiendo constantemente varios casos de abuso, más todavía con esta situación que estalló hace un mes y medio más o menos con el caso de los colegios. Cada vez estamos recibiendo más casos, pero esto hay que realmente celebrar en el sentido de que permite que la gente pueda realizar la denuncia. Yo creo que siempre han habido muchos casos, pero lastimosamente no había una cultura de denuncia que hoy en día sí veo que Había mucha se está vergüenza hasta remarcando. ahora, ¿verdad? Parece. Sí. Sí, mucho por el desconocimiento también de las personas de la obligación de denunciar, mucho también porque a veces no tienen tiempo de acudir a las instituciones, pero hoy en día es muy importante reconocer que existen varios canales de denuncia, por ejemplo, el número 147 Fonoayuda, que es una línea gratuita del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en donde incluso la persona puede solicitar que se reserve su identidad. Así que hay que tener en cuenta que es un canal muy útil para los niños, niñas y adolescentes para que se pueda formular la denuncia. Nosotros mismos los defensores de la niñez recibimos las denuncias a través del 147 y nos comunicamos posteriormente con las víctimas, ¿verdad? Entonces, es importante recalcar también que la denuncia es obligatoria. Todas las personas tienen la obligación de denunciar. Cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho punible que se haya producido contra un niño, niña o adolescente, ¿verdad? Y para eso estamos los defensores también de la niñez, para intervenir en casos en donde el niño esté siendo víctima de ese abuso en el marco de su propia familia. Sí, súper interesante y la verdad aprendimos muchísimo en tan corto tiempo, Doc. Te comprometo ya un siguiente programa. Es importante, queda pendiente acoso escolar, procedimiento. Eso también es sumamente importante. Como dijiste, aumentaron y dispararon las denuncias, pero hay todavía mucha gente que desconoce el cómo hacer y las implicancias, porque a veces el miedo, el desconocimiento, el miedo a la vergüenza, o sea, hay tantos factores que influyen. Yo realmente aplaudo el trabajo que hacen las defensoras y te animo a continuar trabajando con la misma fuerza, porque realmente me llegaron referencias maravillosas de tu trabajo. Y por eso queríamos también Gracias. tenerte hoy en esta fecha, ¿verdad? En el programa. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Desde ya pueden contar conmigo. Aquí desde Asunción estamos para brindar toda la información que necesiten. También comentarles que hay varias guías de trabajo, varios manuales que también están todos ya publicados en las distintas páginas web del Ministerio de Salud, del Ministerio de la Defensa Pública, etcétera. Podemos hacerle llegar también para que se puedan distribuir esos materiales y sobre todo recordar que Bueno, en cada comunidad tenemos
tenemos una CODENI. La CODENI también cumple un rol sumamente fundamental para nuestros niños, niñas y adolescentes, porque es la institución encargada de orientar a los padres, de hacer las advertencias, de brindar el apoyo psicológico, de acompañar a las familias. Así que también un saludo especial a todas las CODENIs de allí del departamento, ¿verdad? Y estamos para seguir apoyándoles también en lo que necesiten. Muchísimas gracias, doctora. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Así estuvimos en comunicación aprendiendo. Estamos aprendiendo todos lo que es principalmente el compromiso de denunciar, el deber de denunciar. Acá no hay más. No me quiero tener problema con mi vecino, con mi compadre, con mi nombre. Hay una línea gratuita, escucharon ustedes, donde se puede informar en forma anónima de una situación que atañe a un niño. Con ella nosotros hablamos con la defensora. Ella hace justamente como dice su nombre, ¿verdad? Ella hace las veces de defensora, es quien defiende a ese niño, es quien debe pedir cuando se trata, y en su mayoría tristemente se trata de abusos que ocurren dentro del seno familiar, donde debería tener protección, donde ese niño debería estar seguro, donde todos los que habitan debajo de ese techo tendrían que estar ocupándose del bienestar de esa criatura. Es ahí donde suelen ocurrir la mayoría de las veces los casos de abuso. Es triste, pero es así. La realidad nos dice que es así. En ese caso, ella entra en escena, la defensora entra en escena para proteger a ese niño y se va y le pide a quién, decía ella, en el ámbito jurisdiccional. Entonces va y le dice a la jueza, le dice: señora jueza, señor juez, esto está pasando en la casa de Juancito y Juancito necesita una medida de protección urgente para sacarle, para protegerle de esa situación de abuso que él está viviendo. Eso hace la defensora, y ya la fiscalía tendría que estar trabajando mientras tanto para hacer la persecución penal contra ese abusador. ¿Y quién entra en escena también? Nos olvidamos el fiscal realmente hoy para invitarle, pero ¿quién entra también en escena? El juez. El juez que tiene que determinar las protecciones que harán justamente que ese niño salga de esa situación de violencia. Por eso también le invitamos a una jueza sumamente destacada, que fue gran noticia hace poco, cuando saca la primera resolución o dicta la primera resolución de adopción de lectura fácil para el niño, decía. Y ella por ese lado se hizo famosa. De hecho, nosotros con ella también ya dimos charlas dentro del equipo del Círculo de Mujeres, porque es capísima, una persona súper preparada. Y más que preparada y capacitada, es una persona con muchísima empatía en el trabajo que hace, ¿verdad? Pili Rodríguez Hortellado, ella es jueza de paz, jueza de primera instancia de la niñez y de la adolescencia, trabajó, es docente. El currículum es impresionante lo que ella ya hizo en el ámbito laboral, pero sobre todo eso lo que quienes trabajan, por eso yo siempre repito que a la defensora demasiado la aprecio también, porque quienes trabajan con la niñez, en ese fuero, tienen que ser gente que tengan empatía, que pongan pasión en lo que están haciendo, porque están trabajando con un sector sumamente vulnerable, sumamente indefenso, y justamente por eso recurrimos a defender lo que son los niños. Por eso queríamos hoy hablar con ella, con la doctora Pili Rodríguez. Ella es jueza como dije, hace poquito fue noticia por la resolución que vamos a hablar también más de paso, pero hoy queremos hablar con ella específicamente de la protección contra el maltrato de niños, niñas y adolescentes desde el ámbito jurisdiccional. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida, doctora Pili, al programa Ovalema de Conexión Radio. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gran abrazo hasta allá, hasta la Perla del Sur, y bueno, un gusto poder compartir en este día también tan significativo y sí, a las órdenes. Justamente por eso decíamos al empezar el programa que hoy queríamos aprender más para que quienes escuchan
el programa sientan el compromiso de que esta lucha contra el abuso es un compromiso y una responsabilidad, pues sobre todo de todas las personas de todas las personas que están en esta sociedad para realmente empezar porque me asusta, doctora. Yo no sé, vos desde tu cargo, ¿verdad? Me asusta la cantidad de casos. Con todas las defensoras que hablamos, lo único que dicen es los números aumentan, los casos son constantes, son frecuentes. Realmente a mí me preocupa mucho, Doc. Yo no sé desde tu cargo cómo vos estás viendo lo que es esto que está pasando, ¿verdad? Sí, así es. Parecería como un fenómeno del tema del destape de las denuncias. Por un lado, está muy bueno de que quiere decir que las campañas y todo lo que se ha hecho ha servido para que la gente se anime en una sociedad como la nuestra, lastimosamente muy tradicional, donde por mucho tiempo, inclusive estas situaciones, a más de estar escondidas o eran ocultas por las propias familias, inclusive hasta lastimosamente tenemos que decir que eran cuestiones normalizadas dentro de nuestra sociedad. Pero de que hayamos hecho un giro, ¿verdad? Sí, asustan los números, pero dentro de todo también significa que la sociedad se despertó. Quizás tardamos algún que otro tiempo considerable, pero nos despertamos. Eso dentro de todo es una reacción positiva. Ahora lo que hay que es redoblar los esfuerzos y trabajar y enfocarnos en la prevención, en cambiar esta mentalidad que nos llevó a esta situación por mucho tiempo también, de invisibilizar a los niños, de verles como una situación de objeto, es lastimosamente por mucho tiempo es la característica todavía de nuestra cultura muchas veces, pero estamos cambiando y evolucionando. Dentro de todo, entonces, que ahora podemos tener esa noticia para poder abordar y bueno, si el hecho ocurrió, que es a lo que no se quiere llegar, pero terminarlo. ¿Cuántos casos vimos de niñas, de mujeres que fueron abusadas sistemáticamente por muchísimo tiempo? Nunca nadie denunció llegar, toda su vida fue de transgresiones por esta situación y bueno, por lo menos ahora, la meta es la prevención, pero ahora con las denuncias es parar la situación y buscar revertir y evitar lo menos posible que ese daño afecte la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Doc, ¿cómo crees que se puede hacer esa bueno, de hecho las campañas, pero cómo más se puede hacer la prevención de que ocurran esos hechos? Trabajar con las bases de nuestra sociedad, o sea, en el sentido de por qué se le tiene que ver a un niño ni adolescente como un objeto de abuso. Y eso siempre significa una relación de poder. Yo siempre, abuso significa justamente abusar, aprovecharse de otra persona que es indefensa, ¿verdad? Y sobre todo enseñarles, o sea, primero trabajar que, digamos, esperemos que nuestros niños de ahora, como digo, si hacemos bien los deberes como sociedad, como Estado, sean las generaciones que ya no van a cometer abusos con otros niños, ¿verdad? Que no van a tener esa conducta. ¿Por qué? Porque ahora justamente estoy viniendo, hicimos por el mes del Lazo Verde en Luque, hicimos un concurso de cortometrajes de cómo prevenir los abusos, de sensibilizar eso. Y fueron los propios niños y los propios adolescentes que hicieron sus videos de prevención, se enfocaron, tienen conocimiento, saben a dónde llamar, saben qué no le tienen que hacer, cuáles son las señales de alarma y que eso daña vidas, ¿verdad? Entonces esperemos que generacionalmente lo que estamos ahora, por decirlo así, sembrando, sean unas generaciones que ya no van a tener por qué
hacer daño a los niños ni cometer abuso, en primer lugar. Y en otro sentido también de darles poder a nuestros propios niños y adolescentes con información, pero también ser nosotros los adultos los partícipes de ese desarrollo. ¿Qué estuvimos haciendo mal? ¿Qué no nos estuvimos dando cuenta? ¿Qué no estuvimos haciendo? ¿En dónde hemos a lo mejor cometido alguna falla en ese acompañamiento de los procesos de desarrollo de nuestros hijos? ¿Por qué, no sé, no hicimos los controles correspondientes, verdad? Muchas veces, digamos, como seres humanos somos personas perfectibles, pero que esto, que a partir que ocurrió, que sea un punto de inflexión social para que podamos replantearnos, reflexionar. Y bueno, ahora todos los colegios están en alarma, en alerta, todos quieren, todos los jueces, todos los operadores estamos en una campaña, salimos afuera, hacemos nuestro despacho, pero nos llaman para hacer charlas en los colegios. Y dentro de todo yo eso veo de una forma positiva. A lo mejor tardamos cierto tiempo en haber hecho, que eso tuvimos que haberlo hecho siempre quizás, pero bueno, de muchas veces desde la paralización, y lo que hicimos ahora es, cuando tenemos miedo y nos paralizamos, actuar, ¿verdad? Entonces reaccionar, romper los círculos de violencia, porque los abusos se dan en la clandestinidad, cuando saben que la persona indefensa no va a poder hablar, no va a poder contar. Entonces ahora hablemos, contemos, gritemos y que salgan a la luz esa persona que cometen abuso y se corta ellos son los que se ponen retraídos, huyen, porque el abusador ejerce poder mientras no sale a la luz. Entonces, dentro de todo, que esto sea un movimiento de sacar a la luz, de actuar, de reaccionar, de reflexionar y sobre todo de reencaminar. Me encanta, Xemo Pirimba, doctora, tenés toda la razón. Te digo, me da, no sé, me moviliza tanto este tema porque yo fui docente, también trabajé con niños, viví de cerca esas situaciones, pero me encanta. Lo que estás diciendo es 100% de acuerdo. Doc, ¿y qué haces? Llega una situación, llega la defensora y te dice, en tal casa está ocurriendo un hecho. ¿Cuáles son las medidas de protección dentro del ámbito jurisdiccional para velar por ese niño cuando ya llega a tu oficina ese caso, a tu juzgado? El proceso, en realidad hay dos procesos de reacción inmediata conforme nuestro diseño, que no están en el Código de la Niñez, están en leyes especiales, pero que habilita inclusive a la Defensoría. A veces tenemos los mecanismos para que de repente a veces los tiempos procesos no vayan en contra de la protección de los niños ni adolescentes. Cuando ocurren este tipo de hechos hay que reaccionar, como yo digo, como los bomberos, es una emergencia, sin vueltas. Sí. Entonces, tenemos por un lado desde el año 2011 la ley 4295, que es del procedimiento especial para la atención de los casos de maltrato, que tiene así que se pueden adoptar medidas inmediatamente. Después se le fija una audiencia, obviamente como toda persona, para que sean oídos ante el juzgado, y después ya de esa audiencia, si no hay demasiadas, sino algo que nos llame la atención, que queremos tener como dato, los jueces y juezas de la niñez, ya dictamos una resolución porque son para medidas para ese momento, medidas cautelares urgentes, ¿verdad? Entonces, por eso es cuando existe, por ejemplo, hechos de maltrato, generalmente entre niños y adolescentes que a lo mejor están al cuidado de uno de sus padres, le tienen al otro padre, pero a lo mejor en una de las casas ocurrió un hecho así, entonces le tienen al otro progenitor, por decirlo así, a la otra mamá, al otro papá que no convive con él, que ya le puede tener como medida de protección, como en convivencia provisoria, le llamamos nosotros, ¿verdad? O sea, todas las medidas que se adoptan son de carácter urgente y en carácter de provisoria. O sea, no hay que, como yo a veces digo, dilatar demasiado, sino socorrer y después vemos, ¿verdad? Pero dar esa medida, después de la audiencia, vemos si ratificamos o no que siga permaneciendo allí, porque también siempre hay que hacer un análisis, tomar las medidas de urgencia
para el momento, pero a veces tenemos casos que sí ameritan realmente esas medidas de protección para ese momento, separarle de ese entorno familiar donde en teoría pudieron haber ocurrido los hechos, pero hay casos que de repente no ameritan o también hay casos de denuncias falsas, por eso siempre también hay que tener todos los sentidos alerta, pero en ese proceso se pueden adoptar medidas en ese momento, ver lo que pasó, hacer una audiencia, escucharlo a todas las partes, escucharlo a los niños, y bueno, y a partir de ahí, de la convicción que tenga el juez o la jueza de la niñez, ya directamente ratifica esas medidas o cambia por otras medidas, pero digamos, un proceso rápido. Y el otro proceso, que es el que está establecido en una ley que es más o menos nueva, el año 2020, la 6486, donde se establece los cuidados alternativos, ¿verdad? Que quiere decir que cuando un niña adolescente por alguna situación de estado de vulnerabilidad, también es separado, pero generalmente a ella de repente va al cuidado de terceras personas, que puede ser su familia ampliada, abuelo, hermano, tío, o también puede ser un entorno afectivo. Esto, por ejemplo, se da en la modalidad en los casos de abuso cuando ocurre dentro de la casa, y generalmente tuvimos casos que le van y le cuentan a las docentes de repente, y a veces esos niños tienen más, por decirlo así, confianza y cariño, inclusive quedan como al cuidado de esas docentes temporalmente mientras tiene toda la contención que se le tiene que realizar. Y bueno, y a partir de ahí ver luego también de una audiencia si esas medidas se ratifican o no, ¿verdad? O sea, si amerita que siga estando fuera del entorno familiar donde ocurrió, pero que tenemos esas herramientas legales que tiene que saber la gente de que no es, tiene su característica especial de rapidez y de reacción, y justamente inclusive las medidas de que puedan ser separados inmediatamente de su casa por una cuestión urgente y de protección, ya inclusive los defensores y defensoras de la niñez, ya conforme el artículo 30 de esta ley 6486, pueden tomar ya inmediatamente esas medidas porque son muy urgentes, y ya después le comunican en 24 horas al juzgado de la niñez para que pueda ratificar esas medidas a través de una resolución. No sé si se me entendió, pero más o menos eso es. Perfectamente. Hay el caso, hay casos en que ocurre un abuso, no quiero decir, no sé si es complicidad, pero de repente la madre se pone del lado del abusador, en el caso de que sea el hombre el que haga, ¿verdad? Y se puede igual, si ella se niega de repente a entregar, vamos a decir, o a que su hijo sea protegido por se niega absolutamente a eso, pero a la vez apoya al papá, eso igual se ejerce esa medida, o sea, se le saca igualmente a ese niño ante la negativa de la madre, si está en ese caso. No sé si se entiende más o menos lo que... Sí, entiendo, pero ahí, por ejemplo, es algo súper importante que la sociedad también tiene que saber, que cuando se dan este tipo de casos, en el juzgado de la niñez y con la intervención de la Defensoría y la Fiscalía de la Niñez, es la parte de protección, de medidas de protección a los niños y adolescentes. A la par, se debería o se debe abrir lo que es la investigación penal por esos hechos que son punibles, ¿verdad? Eso hace el Ministerio Público, la Fiscalía, la investigación penal, para saber quién o quiénes fueron los actores, los que cometieron los autores, mejor dicho, que cometieron ese hecho, ¿verdad? Básicamente, y si cometieron, cuál es la pena que les amerita. Y ahí dependemos, siempre es muy importante ir de la mano y que esas reacciones sean a la par, así como reacciona el juzgado de la niñez, que reaccione también la fiscalía rápidamente y nos da a nosotros los elementos. Ahí podemos saber si para ello hay una sospecha que la mamá o el papá pudo haber sido una persona cómplice de ese hecho. Ellos ya deberían hacer su trabajo, investigarlo, si realmente tienen la sospecha suficiente, hacerlo parte del proceso penal, y eso nos da a nosotros suficiente elemento y más de convicción de que en ese entorno familiar ese niño de repente no puede estar, niño adolescente no puede sentirse pleno o seguro. Lastimosamente, con esa mirada de adulto que tenemos nosotros a veces, de la sociedad, de no pensar en el niño,
cuando ocurren este tipo de cosas y tristemente hay que decirlo que inclusive hay familias enteras que se ponen de un lado, del otro, que quieren entorpecer el proceso. Sí. Al niño hay que guardarlo por lo que él quiera opinar para que no influyan, porque dice que depende todo del niño, que vaya preso o no, el papá o la mamá le ejercen otra vez una doble presión y una revictimización, cosas que tenemos que tener también nosotros muy en cuenta. Entonces, si a la par del proceso de protección en los juzgados de la niñez también va a la par todo lo que es la investigación penal, quizás nosotros tengamos elementos y con toda propiedad decir que en ese entorno familiar ese niño no está seguro, más todavía con el proceso penal que está ahí siguiendo su curso y que está todavía, que depende mucho de la declaración del niño, de las evaluaciones que se le pueda hacer justamente para tener la certeza en esa investigación. Entonces, con toda seguridad se amerita que esté al cuidado de otra persona interín, por ejemplo, para poder darle toda la contención que necesita en ese momento. Me queda pensando nomás de que qué importante lo que vos dijiste de que cada institución haga lo que tiene que hacer, porque generalmente contaba yo al empezar el programa de que esta mañana me contaron un caso, una persona muy afligida sobre el tema de que ya hicimos la denuncia a la CODEN, hicimos la denuncia a la Fiscalía, hicimos la denuncia a la Fiscalía, por todo lo hicimos y toda situación sí, o sea, no hubo una reacción inmediata y cuando yo llamo para preguntar me dicen no, porque está esperando esta institución la reacción o sea, evidentemente como que en guaraní yeco uno por el otro y no hay una reacción inmediata y qué importante que cada institución cumpla a cabalidad lo que tiene que hacer. Ahí está el secreto de todo. Y sí, es el compromiso, o sea, saber, muchas veces están las instituciones, pero dependemos también siempre del factor humano comprometido para este tipo de situaciones también, ¿verdad? Eso depende mucho, la pasión, la preparación, el compromiso. O sea, que como dicen así misma, niñez es para anteayer, ¿verdad? O sea, no hay parámetros, ¿verdad? Es reaccionar con lo que se tenga y con lo que se pueda, ¿verdad? Y que siempre el discurso no puede ser, y ya lo tenemos completamente comprobado, y los que somos operadores públicos y del Servicio de Justicia no tenemos la excusa de decir aquí no es, sino ya de tener esa empatía. Entonces, si por ahí no depende de eso, guiarlo a la persona, tener esa interconexión, usar los medios de comunicación que sea para interconectar y evitar que pase de lugar en lugar y que le digan aquí no es. Creo que ya estamos en un punto que debemos superar esa situación. Así, no, doctora, impresionante. Bueno, doc, queda pendiente, pero eso quiero hacer aparte en un solo programa, hablar exclusivamente, porque tocamos una vez así en uno de los programas y quedó eso también, el tema de la adopción. Hay mucha gente que quiere adoptar, que quiere saber el procedimiento, que quiere, y sabemos que hace poco vos te hiciste famosa también por la resolución a medida del niño, para que el niño entienda, eso maravilloso fue. Entonces eso yo quiero comprometerte, doc, para la próxima semana vamos a después coordinar el día para hablar exclusivamente del tema de adopción, si es que puede ser. Sin ningún problema, a las órdenes, va a ser un gusto y bueno, seguir conectados también por esa vía, sin problema, Fel. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muchísimas gracias. Gracias por visibilizar este día, que no hayan más felicitas, que no haya más niños ni niñas abusados y muertos en nuestro país, que sea todo para que podamos levantarnos y resurgir como nación que se preocupe por los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy bien, la verdad que es apasionante, movilizante todo lo que hablamos. Ustedes escucharon desde la voz de la defensora, desde la voz de la jueza. Las instituciones tienen que funcionar y el compromiso personal. Repito y lo dije desde el principio y cada día estoy diciendo, hay un compromiso que tiene que nacer de adentro. Uno puede cumplir su horario, puede hacer las funciones básicas que les toca, pero eso a veces no es suficiente. Y en un país, repito, como Paraguay, en las circunstancias que tenemos, es donde mayormente se tiene que ver el IVA
el valor agregado de mi trabajo a mi trabajo. Y esa pasión, ese entusiasmo, esa posibilidad de hacer el cambio, dejar huellas, es fundamental. Y cuando se trata de niños, doblemente mayor. Docentes, médicos, vecinos, tías, abuelas, todos medios de comunicación. Por eso decía al empezar, nosotros como medio de comunicación asumimos el compromiso y la responsabilidad que nos toca en este tema que es la lucha contra el abuso infantil. No nos vamos a poner todo lazo verde, pintar todo de verde, hambre todo verde, pero cuando llega el momento de sacar la voz para poder aprender, y ojalá que haber escuchado a estas dos grandes mujeres dentro del trabajo que hacen, nos haya servido para aprender un poquito más y para darnos cuenta lo importante que es involucrarnos. Una denuncia, un interés mayor a solamente, y bueno, ya pasé, puede hacer la diferencia, puede salvar una vida, puede salvar una vida. Y la indiferencia y la indolencia nunca lleva a buen puerto, nunca, en nada luego, y mucho menos cuando se trata de niños indefensos. Bueno, demasiado, ya me gustó la ponencia de ambas. Ahora vamos a entrar otra vez, vamos a volver a nuestro tema de Ovalema, que es el ámbito político. Hoy, el día de ayer, sí que se presentó un pedido de juicio político. Lo presentó un abogado que se llama Juan Valdés. Él presentó un pedido de juicio político, que es lo que queremos hablar con él, porque es que nos cuente, porque del dicho al hecho, porque él presentó ahora, de ahí a que le den bolilla en el Congreso ya es otra historia, porque sabemos que hubieron dentro de estos años que pasaron varios intentos. Juan Francisco Valdés Galeano es el abogado que presenta un pedido de juicio político a la Honorable Cámara de Diputados. Juicio político al señor presidente de la República, señor Mario Abdo Benítez, por mal desempeño de sus funciones, de agresión a las disposiciones del artículo 189 de la Constitución Nacional. Es la nota de pedido que él presentó el 30 de mayo del 2022 al mediodía. Como dije, queremos hablar con él para que nos cuente cuáles son los hechos. El primer hecho es haber nombrado al señor Oscar Nicanor Duarte Frutos como director de la entidad binacional. Ya se está en carácter interino, en realidad hace rato que ya está, en reemplazo del señor Ángel María Recalde. Ese es el hecho principal que él cita en su escrito ante el Honorable Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. ¿Estamos ya en comunicación con el doc? ¿Cristian? Bueno, mientras él trata de conectarse, les voy a seguir comentando, ¿verdad? Dice, el presente juicio político tiene por fundamento la tipicidad del mal desempeño en sus funciones incurrida por el presidente de la República, don Mario Abdo Benítez. Consiste en la transgresión de las normativas y habla de la senaduría vitalicia que le corresponde a los los que fueron presidentes y dejan de serlo, ¿verdad? En este caso no se discute las facultades constitucionales del señor presidente de la República, pero se creía que todos los expresidentes de la República aceptarían seguir en la actividad política mediante el desempeño de este cargo público. Este cargo honorífico antes
de tal es más una carga para la ciudadanía de la República y el objetivo de la constituyente no fue más que para otorgar una suerte de impunidad, ya que como integrantes del Senado, en ese proceso previamente debe ser desaforado por la Cámara de Senadores. Así es una suerte de blindaje y consecuente protección constitucional. De hecho, mucho de lo que dice tiene toda la razón, ¿verdad? En particular, no puede darse la superposición de los cargos de presidente de la República, senador activo. A ello obedeció la renuncia presentada a la titularidad del Ejecutivo de Nicanor. ¿Se acuerdan cuando pasó eso de Nicanor Duarte Frutos, que iba a asumir contra viento y marea como senador y con Pepe Lazarambí? Y también el caso de Horacio Cartes, que también estaba en la misma. Buscaban que el Congreso se los aceptara y así pudieran asumir sus respectivas bancas en la Cámara Alta el 1 de junio del año respectivo, el año mencionado. El rechazo de parte del órgano legislativo los obligó a continuar en la presidencia de la República hasta completar sus respectivos mandatos el 15 de agosto. El nombramiento del señor Oscar Nicanor Duarte Frutos en carácter de director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá adolece de vicios de fondo y de forma. Lo que me llama, por eso vamos a hablar con él, me llama nomás la atención por qué ahora, o sea que ya, ¿por qué ahora? Eso sería interesante saber. Cuestiones de fondo en la citada resolución administrativa, el presidente transgredió la norma constitucional prevista en la Constitución al nombrar en el cargo al director de la entidad binacional Yacyretá, por más que sea en carácter de interino, en reemplazo al señor Miguel Ángel María Recalde, quien debió continuar en sus funciones en dicho carácter hasta que la Cámara de Senadores preste el acuerdo constitucional para la designación del nuevo, pero para que otra persona, quien por imperio de la Constitución Nacional no se encuentra posibilitado a cumplir. Dice, entre otras cosas, son 6 hojas, tiene el escrito de presentación ante la Cámara de Diputados. La conducta asumida por el señor Mario Dadeo Benita al nombrar senador vitalicio como director de la entidad binacional Yacyretá contradice las disposiciones previstas en los artículos 3, última parte de la Constitución Nacional. Son autos nulos por imperio del artículo 137. Bien sabemos que las violaciones a estas disposiciones son normas de orden público y sus inobservancias deben ser perseguidas de oficio. De hecho, es para aplaudir, porque la verdad que el gremio de abogados, me incluyo en general, son los que menos se involucran en estas cuestiones y todo el tiempo vemos cómo transgreden todas las normas. Pero justamente sabiendo a veces cómo se maneja este tema, mío que por eso vamos a hablar con él, Llanero Solitario. Bueno. De conformidad a la normativa de la ley, solicito las siguientes diligencias. Nota la Honorable Cámara de Senadores al efecto de remitirlo a la presidencia el acta de sesión por la que se aprueba el acuerdo constitucional para que Nicanor sea director de la entidad. Nota a la Honorable Cámara de Senadores a fin de que informe las causas que impidieron la asunción de Nicanor Duarte Frutos ante el cargo vitalicio. Bueno, después tener por acreditada, todo lo demás, ¿verdad? Tener por formulada la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República. Tener por ofrecida las pruebas, oportunamente dictar resolución haciendo lugar al presente pedido de juicio político formulado a la Honorable Cámara de Diputados. Bueno, esa es más o menos resumido la nota que él presenta ante la Cámara de Diputados solicitando el juicio político. Lo hizo ahora, el 30 de mayo. Y queríamos que nos cuente un poco en qué contexto se da este pedido como llanero solitario presentándose ante la Cámara de Diputados pidiendo eso. No hay caso para hablar con él. Como dije, es el abogado, él es de Asunción, es el abogado Juan Francisco Valdés Galeano, el número de matrícula no hace falta.
se dirige él solito a presentar ante la autoridad parlamentaria esta solicitud. Queremos saber en qué contexto, cómo se da, cuál es la situación. Es nuevito, es la mesa de entrada. Ahora después vamos a mostrar las imágenes también, porque tenemos la imagen de la nota y del ingreso del ingreso en el acuse de recibo presentado ante la Cámara de Diputados. Como dije, el 30 de mayo, antes de ayer. Ayer en la mañana, al mediodía se presentó ante la Honorable Cámara de Diputados. Por eso es nuevito el pedido. Queremos que nos cuente un poco así brevemente de qué se trata, cuáles son sus expectativas, cómo se da este pedido, el por qué ahora y en qué contexto estamos viendo para poder comunicarnos con él. Bueno, repito nomás también otra vez, ¿verdad? De que todos, ojalá que haya servido lo que nos enseñó, lo que aprendimos hoy con Adriana y con Pili, una defensora pública, la otra jueza, que trabajan con los niños en el Fuero de la Niñez y Adolescencia. Hay muchos temas para tocar. Con Pili justamente el tema de la adopción es algo que está pendiente. Tenemos pedidos de muchos seguidores que quieren saber, que quieren dar, que tienen lo necesario para dar una vida llena de amor a niños que lo necesitan, que no tienen hogar. Pero necesitan saber también cuál es el procedimiento, cómo se hace. Antes costaba mucho eso. Está la figura del criadazgo, que mucho tiempo también se usó tristemente en Paraguay, como no tanto, en algunos casos exitosamente. Yo misma conozco gente que dentro de esa figura de criadazgo tuvieron la suerte de haber estudiado, se recibieron, y dentro de eso también recibieron amor de quienes lo tenían, pero lastimosamente se convertía en una especie de esclavitud y explotación laboral infantil más que otra cosa. Entonces, si uno realmente quiere dar amor, quiere tener un niño dentro de su familia en esas condiciones, la vía legal es la adopción. La adopción es cuando ese amor nace en el corazón, dice, cuando uno quiere integrar a su familia, a un ser humano que necesita. Entonces, eso es importante saber. De hoy por hoy, con la nueva ley de adopción se desburocratizó mucho esa cuestión. Entonces, es más accesible. Aquellas familias que tienen las condiciones necesarias pueden hacerlo en forma más rápida. Y todo eso tenemos que hablar. Queda pendiente seguir hablando con la doctora Pili. Así también otro tema importantísimo es que también vamos a hablar seguramente con alguna fiscal o defensora. Vamos a buscar quién es la voz en ese tema. Es los casos de las causas penales para adolescentes. Cada vez asusta más cómo baja la edad de niños que cometen hechos punibles, adolescentes, niños casi adolescentes que cometen hechos punibles. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que se realiza? Acá nosotros vamos a ver también si podemos hablar con el director del instituto que trabaja con los jóvenes infractores para tratar de encaminarlos, para tratar de orientarles, de que vuelvan a un camino sin violencia, sin delinquir, ¿verdad? Es mucho lo que se tiene que hacer como sociedad, y vuelvo a repetir, porque es importante, si las instituciones funcionan o funcionaran mínimamente como tiene que ser, muchos problemas se acabarían. Pero cuando hay hay un aparato estatal, una institución, una estructura muy burocrática, donde lo que más importa es completar el papel y no importa el eje central, la esencia del por qué existe y para qué existe y quién debería ser el centro cuando se trata de niños y de jóvenes, ahí es donde nos vamos todo al carajo.
nos pasamos la pelota. Hay oficinas dentro de las instituciones públicas donde están 6 personas en un espacio de 2x2 para rascarse todo el santo día, porque muchos no hacen nada. Y hay otros que sí mojan la camiseta, otros que procuran, otros que buscan solucionar, y esa clase de gente es la que necesitamos. Estamos con el doctor, no hay caso. Estamos tratando el doctor Juan Valdés de entrar. Hablábamos hoy antes de empezar, de que me decía él, ¿verdad?, que la tecnología no es su fuerte y lastimosamente tenemos que ir aprendiendo. De hecho, en mi caso aprendí mucho en estos 2 años de pandemia con las clases virtuales y compañía, entonces nos vimos forzados a aprender. Hasta ahora cuesta bastante usar plataformas, usar esto, un montón, lo mismo las redes sociales, todo fue para mucho de nuestra situación, se dio como algo nuevo en realidad. Entonces, también les cuesta, ¿verdad? Cuesta a todos. Entonces, vamos a ver si podemos utilizar otra forma para comunicarnos con él. Bueno, tenemos imágenes también de la nota presentada al Consejo Bueno, ya estamos con él. Buenas tardes, Doc, ¿cómo estás? Doctor Juan Francisco Valdés Perla Riveros te saluda, ¿cómo estás? Desde Conexión Radio. Doctor Juan Francisco Valdés Galeano, el día de ayer, 30 de mayo, él presentó ante la Cámara de Diputados un pedido de juicio político, específicamente para contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y la causal es el nombramiento y permanencia, en realidad, del director paraguayo de la entidad binacional de Yacyretá, don Nicanor Duarte Frutos. Este pedido fue presentado ayer y queremos hablar con él sobre este tema. Estamos tratando de comunicarnos. Buenas tardes, Doc, ¿cómo estás? Parece que no hay caso. Bueno, entonces podríamos ver para mañana, para hablar con él. Otra vez. Bueno, vamos a hablar con él mañana. Vamos a dejar nomás ya para mañana y vamos a dejar el programa de hoy. Avisarles nomás ya que mañana entramos. Vamos a continuar el programa de hoy. O sea, vamos a finalizar, mejor dicho, el programa de hoy, que quede el mensaje que dijeron ambas invitadas de la fecha. Hoy les insto a seguir reflexionando sobre este tema. Si son docentes, si son médicos, si son funcionarios públicos, si sos hermana, tía, vecina, abuela, que pensemos un poco en nuestra responsabilidad. Todos somos responsables de luchar contra el abuso infantil. Hay números de teléfono para llamar, tenemos CODENI, tenemos comisaría, tenemos juzgado, tenemos donde denunciar. Y la línea gratuita es anónima, puedes llamar, puedes contar, puedes averiguar, puedes salvar una vida. El silencio, tanto en el abuso sexual en niños como cualquier otro abuso, el abuso contra las mujeres, que también vamos a tocar, vamos a dar un espacio también a ese tema. Todo es el mayor cómplice, el mayor poder es el silencio. Cuando callamos, cuando miramos otro lado, ese poder aumenta. Sin embargo, cuando evidenciamos, cuando contamos, cuando combatimos
ese poder desaparece y podemos salvar vidas. Podemos salvar vidas. Trabajando juntos podemos salvar vidas. Ese mensaje que quiero que quede hoy en nombre de Felicita. Esa imagen que mostraba hace un ratito Cristian cuando hablaba la jueza y le veíamos a esa nena con el canasto y decía, en el 2004 pasó esto en el Cerro Yaguarón. Demasiado triste, es demasiado triste y ojalá nunca más tengan que haber Felicitas en esas condiciones en esta tierra, en esta bendita tierra paraguaya, ni en ningún lado del mundo. Muchísimas gracias por estar. Si Dios permite, mañana nuevamente nos encontramos 15 horas en Ovalema por Conexión Radio. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Conexión Radio.